sola vez, ofreciendo una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ya no tiene Él que ofrecer más, Él ya ofreció. ¿Cómo dijo en la cruz Él? Consumado ha sido. Amén. Amados hermanos, pero hay mucha gente que todavía piensa que Jesucristo no pagó por todos los pecados y pretenden hacer algo, otras cosas para hacerle algunos ajustes a la fe y así creer que con esos ajustes pueden llegar al cielo. Pero la verdad es que lo que hizo Jesús es más que suficiente. No necesita agregarle más. Tenemos el testimonio de un monje. Aparte de monje, hermano, porque hay gente que es religiosa, pero no se dedica a profundizarse en su religión o en su creencia. Un monje llamado Martín Lutero, él no solo era monje, él era teólogo, un estudioso de la palabra. Y la iglesia tiene que ser estudiosa de la palabra. ¿Cuántos son estudiosos de la palabra? Venga a las clases de Cordero, ahí le enseñan fundamentos de la fe. Amén. Que se llene esa aula allí. Si ya no hay sillas, le ponemos más sillas. Y nosotros aquí tenemos una regla. Si usted no viene a las clases de Cordero, no venga aquí para que le firmemos su carta y vaya al instituto. Queremos que usted vaya a estudiar la palabra, pero que usted también aprecie la palabra que aquí se enseña. Amén. Que vaya allá y que por lo menos ya se sepa los libros, se sepa muchos principios que se enseñan ya aquí en la iglesia acerca del Señor. Martín Lutero, un monje teólogo, antes de él protestar, era un devoto católico. Y criado desde su nacimiento en el catolicismo, fue bautizado y se crió en todos esa costumbre. Un día él, leyendo la palabra del Señor, sobre todo el libro de Romanos, que es un libro evangelístico, leyó la palabra del Señor en el capítulo 1, verso 16. Y verso 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Esto lo leyó este monje estudioso de la palabra, y cuando leyó esto y se dio cuenta lo que estaba haciendo su organización a la cual él pertenecía, se indignó por dentro, o sea, se disgustó al darse cuenta que no estaban procediendo correctamente conforme la palabra del Señor. Y usted sabe que dice la palabra del Señor: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuántos somos libres aquí? Amén. La palabra nos hace libre. Amados hermanos, su organización decía que no todos los pecados han sido perdonados, y que hay que rezar, orar por el difunto fiel o familiar, para que Dios lo saque del purgatorio y lo lleve a descansar. El purgatorio para ellos es la primera estación donde llega el que muere,
y es sometido a una purificación a través de cierto fuego para purgar los pecados y así ser perdonado. Esto, por supuesto, es una falsa contra el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Porque ¿qué leímos atrás? Que Jesucristo hizo un solo sacrificio y para siempre. Amén. Es más que suficiente lo que Jesús hizo, porque Él dijo en la cruz: consumado ha sido. ¿Cuántos creemos en esa palabra? Hebreos capítulo 9, verso 27, verso 28 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Mire qué enseñanza, ¿verdad? ¿A dónde van los que mueren, hermanos en Cristo? ¿A dónde van? Bueno, el que muere sin Cristo se va al infierno, dice la palabra, a un lugar de tormento, donde hay lloro, donde hay crujir de dientes, donde el gusano y donde el fuego no se apaga, dice la palabra. Pero ¿a dónde van los que mueren con Cristo? Lucas capítulo 23, versos 41, 42 y 43 dice: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo dijo Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo, dijo. Conmigo en el paraíso. ¿A quién usted le cree? ¿Le cree usted a la palabra de Dios o no le cree a la palabra del Señor? Hay un lugar especial para nosotros cuando morimos. Vamos a estar cerca de Jesús. Amén. Por eso es importante cuidar nuestra salvación. Por eso es importante guardarnos para la venida del Señor. Por eso es importante velar para que estemos preparados. ¿Salva la fe sin obras? Es una pregunta que yo le hago a la iglesia. ¿Salva la fe sin obras? Están un poquito así, ¿verdad? Sí o no, quieren decir sí o no, ¿verdad? Pero ¿habrá algún atrevido que diga algo? ¿Salva la fe sin obras? En el caso del ladrón, ¿qué sucedió? Solo creyó y no hizo ninguna obra. En primer lugar, porque no tuvo tiempo ni para bajarse y bautizarse, ¿verdad? No hizo nada y el Señor le dijo: te prometo que de hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero ¿qué fue lo único que hizo? Decirle al Señor: acuérdate de mí, Señor, no te olvides de mí, yo me voy a morir y yo te miro en las mismas condiciones, pero yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú vas a resucitar. Yo creo que tú vas para un buen lugar, porque tú no has hecho lo que yo he hecho. Tú estás muriendo por otra causa. Yo estoy muriendo por la causa de mis hechos. Así que, qué importancia creer en Jesucristo. Amén.
Los que hemos creído y vivido más que este ladrón, se supone que nuestra vida ha sido transformada y que nosotros vamos a dar frutos dignos de arrepentimiento, dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 3, verso 8. Tiene que haber un cambio en la vida del creyente, porque Jesucristo cambia nuestra vida cuando Él llega a nuestra familia, a nuestro corazón. ¿Cuántos han sido transformados, están siendo transformados al haber conocido a Jesús? ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? La pregunta de Santiago: ¿podrá la fe salvarle? ¿Podrá salvarse con este tipo de fe que muestra? Es la pregunta de Santiago. Porque alardeaba mucha gente de que tenían fe, pero no mostraban ningún fruto digno de arrepentimiento. No mostraban ninguna actitud de reverencia. Quizás no mostraban ninguna actitud de amor hacia Dios. Y usted tiene que saber que hoy hay mucha gente que dicen: yo tengo